Con ustedes el equipo que tendrá bien desarrollar esta norma internacional de auditoría. Iniciando con la explicación, tenemos lo que es el alcance, y este trata sobre el empleo en el que el auditor debe realizar los procedimientos analíticos, así también los sustantivos, y de igual manera de la responsabilidad que éste tiene en poder aplicar en una fecha cercana a la finalización todos los procedimientos analíticos que lleguen a facilitar la conclusión global sobre los estados financieros. También esto se acompaña con la NIA 315, que trata sobre la utilización de estos procedimientos, los cuales deben de valorar los riesgos que se tengan. También nos incluye la norma 330, que esta da los requerimientos orientados a la relación con la naturaleza al momento de la realización de la auditoría y la extensión que los procedimientos puedan llegar a tener, aplicándolo a la respuesta siempre de los riesgos valorados. Y el procedimiento de la auditoría debe incluir los procedimientos analíticos sustantivos. Asimismo, tenemos lo que es la entrada de fecha de vigor de dicha norma, y esta corresponde en los periodos iniciales que sean a partir del 15 de diciembre del año 2009. Y los objetivos, como lo mencionaba un poco el alcance, es de obtener la evidencia más relevante y la fiable en cuanto a la utilización de los procedimientos sustantivos. Asimismo, el diseño y la aplicación en una fecha en la que pueda ser cercana a la finalización de la auditoría y de los procedimientos analíticos que estos conlleven a ayudar a la conclusión que se obtenga de los estados financieros, los cuales deben ser congruentes con su conocimiento de la entidad. La NIA 520 nos ayuda a comprender la definición del término procedimientos analíticos, entendiendo que son evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones admisibles entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos incluyen en una medida necesaria la investigación de variaciones o de las relaciones que son incongruentes entre información financiera relevante, o también si tenemos valores esperados y que estos varíen en un importe significativo. Podemos también emplear métodos bastante simples como comparaciones analíticas, pero también podemos llegar a necesitar utilizar técnicas avanzadas de estadística. Los procedimientos analíticos también podemos aplicarlos a los estados financieros consolidados, a componentes y a elementos individuales de información. La guía de aplicación nos continúa dando contexto para poder entender los procedimientos analíticos, indicándonos que estos procedimientos incluyen la consideración de comparaciones entre la información financiera de la entidad y la información comparable de periodos anteriores, los resultados previstos de la entidad, que pueden ser presupuestos o pronósticos o expectativas del auditor, información también sectorial similar, como una comparación del ratio entre las ventas y las cuentas por cobrar de la entidad con medidas del sector o con otras entidades de dimensión comparable. Los procedimientos analíticos también incluyen consideración de relaciones entre elementos de información financiera sobre los que base la experiencia de la entidad y también entre información financiera e información no financiera relevante como costes salariales y número de empleados. En seguimiento a lo antes expuesto, en esta ocasión voy a hablar sobre los requerimientos de procedimientos analíticos sustantivos que encontramos en el apartado 5 de esta norma, y nos dice que al diseñar y preaplicar procedimientos analíticos sustantivos tanto por sí solos o en combinación con las pruebas de detalle con procedimientos sustantivos de conformidad con la NIA 330, el auditor A determinará la idoneidad de procedimientos analíticos sustantivos específicos para determinar afirmaciones teniendo en cuenta los riesgos valorados de incorrección material y las pruebas de detalle, en ese caso en relación con dichas afirmaciones. En el apartado 4 de las consideraciones generales de los procedimientos analíticos, nos dice que los procedimientos analíticos del auditor en relación con las afirmaciones pueden consistir en pruebas de detalle, en procedimientos analíticos sustantivos o en una combinación de ambos. La decisión acerca de los procedimientos de auditoría que se han de aplicar, incluida la decisión a utilizar o no, se basa en el juicio del auditor
de la eficiencia y eficacia esperadas del procedimiento de auditoría. Continuando con los apartados de otras anotaciones explicativas de esta norma, en el apartado 5 de evaluación de efectividad de procedimientos analíticos, nos dice que el empleo de datos analíticos preparados por la dirección pueden ser eficaz siempre que el auditor se satisfaga de que dichos datos hayan sido adecuadamente preparados. En el párrafo 6, la idoneidad de procedimientos analíticos específicos para determinadas afirmaciones nos dice que la idoneidad de un determinado procedimiento analítico dependerá de la valoración realizada por el auditor de su eficacia para la detección de una incorrección, que ya sea individualmente o de forma agregada a otras incorrecciones, puede llevar a que los estados financieros contengan una incorrección material. En el apartado 7 de interpretación de resultados de los procedimientos analíticos, nos dice que en algunos casos incluso un modelo predictivo no sofisticado puede ser eficaz para el procedimiento analítico. Por ejemplo, cuando una entidad tiene un número conocido de empleados con salarios fijos a lo largo de un periodo, el auditor puede utilizar estos datos para estimar un coste salarial total para el periodo de un alto grado de exactitud, proporcionando así la evidencia de auditoría sobre una partida significativa de estados financieros y reduciendo la necesidad de realizar pruebas a detalle sobre dicha nómina. Continuando con los requerimientos, procedimientos analíticos sustantivos. Bueno, la norma nos dice justamente en el párrafo 5 del inciso A, el auditor determinará la idoneidad. Bueno, la idoneidad significa condiciones óptimas de los procedimientos analíticos sustantivos específicos para determinadas afirmaciones. Esto teniendo en cuenta los riesgos valorados de incorrección material y la prueba de detalle en su caso en relación con dichas afirmaciones. Bueno, esto nos hace un énfasis o una mejor comprensión entre las referencias de la apartada 8 a la 11, ¿no? Los distintos tipos de procedimientos analíticos proporcionan diferentes niveles de seguridad, así como, por ejemplo, los procedimientos analíticos que comporten la previsión de los ingresos totales por arrendamiento de un edificio dividido en un apartamento. Y esto porque tomando en cuenta las consideraciones, el precio de alquiler, el número de apartamentos y la tasa de ocupación, pueden proporcionar evidencia convincente y eliminar la necesidad de realizar más verificaciones mediante prueba de detalle, siempre que los elementos se verifiquen adecuadamente. Por el contrario, el cálculo y la comparación de porcentajes de margen bruto como medio de confirmar una cifra de ingresos puede proporcionar evidencia menos convincente, aunque puede ser útil como corroboración, así como se utiliza en combinación con otros procedimientos de auditoría. Ahora, en el apartado 9 nos dice sobre la determinación de la idoneidad de los procedimientos analíticos sustantivo específico. Esto depende de la naturaleza de la afirmación y de la valoración realizada por el auditor del riesgo de incorrección material. Esto, por ejemplo, si los controles sobre el procesamiento de las órdenes de venta son deficientes, el auditor puede que confíe más en prueba de detalle que en procedimientos analíticos sustantivos en relación con las afirmaciones relativas a las cuentas a cobrar. En el párrafo 10, los procedimientos analíticos sustantivos específicos también se pueden considerar adecuados cuando se realizan pruebas de detalle sobre la misma afirmación, ¿sí? Por ejemplo, al obtener evidencia de autoridad relativa a la afirmación de valoración en relación con los saldos de cuentas a cobrar, acá puede el auditor aplicar procedimientos analíticos a una clasificación por antigüedad de las cuentas clientes, además de realizar prueba de detalle sobre cobros posteriores para determinar la cobrabilidad de las cuentas a cobrar. Y por último, en el apartado 11, las relaciones entre las partidas individuales de los estados financieros que tradicionalmente se tienen en cuenta en la auditoría de entidades con ánimo de lucro pueden no ser siempre relevantes en la auditoría de entidades estatales o de entidades del sector público sin ánimo de lucro. Y acá, por ejemplo, hay muchas de estas últimas entidades puede haber poca relación directa entre los ingresos y los gastos. Además, dado que los gastos de adquisición de activos pueden no capitalizarse o podría no existir una relación entre, por ejemplo, los gastos imputables a existencias de activo fijo y las cantidades correspondientes a dichos activos que figuran en los estados financieros. Asimismo, en el sector público es posible que no se disponga de datos o estadísticas sectoriales con fines comparativos. Sin embargo, otras relaciones pueden ser relevantes, como por ejemplo las variaciones en el coste por kilómetro de carretera construidos, en el número de vehículos adquiridos en comparación con los vehículos dados de baja. Únicamente por mi parte.
La fiabilidad de los datos. Esta se puede ver afectada dependiendo su procedencia y naturaleza de las circunstancias donde se obtiene la información. Para ello, la norma nos da cuatro tipos de diseño de procedimientos analíticos sustantivos para poder determinar la fiabilidad de esta información. Número 1, la fuente de información disponible. Por ejemplo, la información puede ser más fiable cuando se obtiene de fuentes externas o independientes de la entidad. La comparabilidad de la información. En algunas ocasiones va a ser necesario complementar los datos generales del sector con el fin que sean comparables de una entidad que produce o vende productos especializados. Y la naturaleza y relevancia de la información disponible, por ejemplo, si los presupuestos se han establecido como resultados esperados más que con objetivos que sean de ser alcanzados y los controles sobre la preparación de la información, por ejemplo, la integridad, exactitud y validez, esto para tener control de preparación y revisión y mantenimiento de los presupuestos. Evaluación para determinar si la expectativa es lo suficientemente precisa. La norma aquí nos habla sobre 3 puntos importantes para que el auditor pueda hacer su evaluación de si la expectativa puede definirse con la suficientemente precisión como para poder definir si hay una incorrección o agregada con otra pueda llevar a que los estados financieros contengan una incorrección material. Y nos da, por ejemplo, la exactitud con la que pueden proveerse los resultados esperados de los procedimientos analíticos sustantivos. Por ejemplo, en este punto el auditor puede esperar una mayor congruencia en la comparabilidad de los datos, por ejemplo, de los márgenes brutos de beneficio de periodos anteriores. También el nivel hasta el que se puede desagregar la información. Por ejemplo, acá los procedimientos analíticos muy importantes porque puede ser más eficaces cuando se amplía la información financiera de secciones más individuales o más amplias de una empresa o de los estados financieros de sus componentes. También la disponibilidad de la información tanto financiera como no financiera. Por ejemplo, acá, con el fin de diseñar más procedimientos analíticos sustantivos, el auditor puede considerar la disponibilidad de la información financiera, como por ejemplo los presupuestos o pronósticos, e información también no financiera le puede ser útil, como el número de unidades producidas o vendidas. Continuando con los procedimientos analíticos sustantivos del inciso D, nos indica que las diferencias entre las cantidades registradas y los valores esperados, estas diferencias deben considerarse aceptables, es decir, que no requieran una investigación más detallada. Y de ser así, la determinación de si requiere una investigación más detallada dependerá de la importancia relativa que se determinó y que ésta sea congruente con el grado de seguridad que se desea, teniendo en cuenta las incorrecciones, ya sea de forma individual o de forma conjunta, que individualmente o agregadas sean materiales en los estados financieros. El auditor debe tener evidencia de auditoría convincente y determinar si es necesaria una investigación más detallada para alcanzar el nivel de evidencia convincente. Procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global. El auditor debe diseñar y aplicar procedimientos analíticos que faciliten alcanzar la conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad. Esto con la finalidad de corroborar las conclusiones alcanzadas durante la auditoría. Dichos procedimientos pueden tener en manifiesto un riesgo de incorrección material no detectado, por lo que se requiere que se revise la valoración de riesgos y se modifiquen los procedimientos de auditoría posteriores planificados. Investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. La norma nos indica si los procedimientos analíticos aplicados de conformidad con la NIA revelan variaciones o relaciones incongruentes con otra información relevante o que difieran de los valores esperados en un importe significativo. Esto quiere decir que si nosotros en un procedimiento de auditoría, ya sea analítico o de detalle, encontramos alguna variación o alguna diferencia de la cual debería de ser,
debemos de indagar ante la administración o ante el responsable de la dirección de la entidad para satisfacer o contestar las dudas que tengamos acerca de dichas variaciones. También nos indica que las indagaciones ante la dirección y la obtención de evidencia de auditoría adecuada relativa a las respuestas de esta, y también la aplicación de otros procedimientos según sea necesario en función de las circunstancias consideradas. Como habíamos platicado, todas aquellas variaciones o incongruencias que encontremos en la contabilidad, ya sean procedimientos analíticos, debemos de indagarla para satisfacer dichas variaciones. También la norma nos indica en sus apartados de guías explicativas que la evidencia de auditoría relevante en relación con las respuestas de la dirección se puede obtener mediante la evaluación de dichas respuestas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros indaguemos las diferencias o variaciones que tengamos como resultado de los procedimientos analíticos aplicados, debemos de evaluar también las respuestas que la dirección nos dé, porque no tenemos la certeza de que la dirección nos esté diciendo algo verídico o real. También nos indica que la necesidad de aplicar otros procedimientos de auditoría puede surgir cuando, un ejemplo, la dirección no sea capaz de proporcionar una explicación o cuando la explicación, junto con la evidencia de auditoría obtenida en relación con las respuestas de la dirección, no se considera adecuada. Esto quiere decir que en algunos casos la dirección nos va a dar respuestas, no nos va a dar respuestas, y nosotros tenemos que aplicar procedimientos de auditoría alternos para obtener una mejor evidencia de auditoría al respecto de la indagación. O también puede suceder que nos dé una respuesta incongruente a la documentación que ellos han brindado. Entonces nosotros debemos de aplicar procedimientos para determinar cuál fue el procedimiento que ellos aplicaron y qué está mal para dicho rubro que se esté evaluando.